Bienvenidos al fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, pues pasa una semana más, pasa una nueva jornada y como diría el bueno de Julio Iglesias, la vida sigue igual. Y el cuento de la remontada, en este caso liguera, a pesar de los loables esfuerzos de la doncella Josep Pedrerol y otros tantos como él, pues como digo, ese cuento, o a ese cuento, cada día le quedan menos capítulos. Bien es cierto que matemáticamente el Real Madrid llega al enfrentamiento que se producirá el próximo domingo en el estadio de Montjuic, con posibilidades matemáticas de alzarse con el título de Liga, pero las sensaciones que ambos equipos transmiten no dan para pensar objetivamente que este hecho se vaya a producir. Si bien este fin de semana, como digo, se ha producido más de lo mismo, a trancas y barrancas, ambos equipos, que en este caso realizaron rotaciones, consiguieron los 3 puntos, pero ninguna señal de una gran superioridad. Posiblemente, y esto tiene más explicación en el caso del Barcelona por las rotaciones que se produjeron de cara al encuentro que mañana los culés juegan en San Siro, esa vuelta de la Copa de Europa, de la semifinal de la Copa de Europa frente al Inter de Milán. Y rotaciones que en el caso del Real Madrid, pues la verdad es que tampoco se entienden mucho. En ambos casos, como digo, los dos clubes, los dos equipos sufrieron. El Barcelona frente a un ya descendido Valladolid, que se puso por delante en el marcador. Finalmente obtuvo la victoria por 1-2, el combinado culé. Y en el caso del Real Madrid, se puso con un 3-0 al descanso frente al Celta de Vigo en el Bernabéu, pero los merengues terminaron pidiendo la hora con un 3-2 que fue el resultado final. En el caso del Real Madrid, pues más de lo mismo de lo que llevamos viendo durante toda la temporada. Cuando a los señoritos les apetece jugar, juegan. Cuando a los señoritos les apetece atacar, atacan. Y cuando a los señoritos les apetece hacer algo parecido a jugar al fútbol, lo hacen. Pero, también como ha sucedido durante toda la temporada, sin orden ni concierto, sin ningún tipo de sistema, sin ningún tipo de idea clara de fútbol y simplemente pinceladas, simplemente destellos de las estrellas, que es lo que está realmente manteniendo al Real Madrid en esa posición que todavía le permite soñar con la Liga, pero no precisamente un gran fútbol desplegado. Chispazos, en este caso en esta jornada de Thibaut Courtois y de Kylian Mbappé, especialmente de bella factura el 2-0, que venía precedido de una gran intervención de Thibaut Courtois. Y ya está. Como diría el bueno de Manolo Lama, a tocarse las pelotas. Y eso permitió que el Celta se pusiera con un 3-2, ya que el Real Madrid, a partir del minuto 60, decidió que el encuentro había finalizado. Y los vigueses forzaron a que el Real Madrid terminase pidiendo la hora. 3 puntos y a seguir forzando ese sueño de remontar en el Campeonato Nacional de Liga. El FC Barcelona, por contra, el día anterior, en Valladolid, con unas rotaciones bastante comprensibles, como digo, de cara y pensando al encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa de Europa que disputa mañana en Milán. Bueno, pues salió con un 11 bastante sorprendente, pero esas rotaciones tuvieron sentido. De Jong por Pedri,
en el momento en el que el primero, en primer lugar, en el momento en el que Pedri consideró Flick necesario darle descanso, lo sustituyó por De Jong, es decir, cambios en los que se mantiene la calidad en el centro del campo. Decidió también sacar a Lamine Yamal, decidió también sacar a Rafinha y bueno, pues con los tantos, primero de Rafinha y después de Fermín López, se contrarrestó el gol del Valladolid. Más sufrido de lo esperado, pero hasta cierto punto lógico, porque se sabía perfectamente dónde tenían la cabeza los jugadores y posiblemente los técnicos del Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, ambos equipos consiguieron la victoria de aquella manera, como está siendo la tónica habitual a lo largo de toda esta fase final del campeonato, en la que el unocerismo es la nota predominante. Llámenlo bien porque se produzcan las victorias de esta manera, por 1-0, por 0-1, o bien por la diferencia de goles por las que se están imponiendo tanto el Fútbol Club Barcelona como el Real Madrid. ¿Cómo llegan ambos equipos al mal llamado clásico del domingo? Bueno, creo que es fundamental esperar a lo que suceda mañana en esas semifinales de Copa de Europa. Como bien hemos sufrido los atléticos, moralmente, un resultado u otro puede marcar el devenir de lo que queda de temporada. Y yo, desde luego, si fuera culé, estaría verdaderamente preocupado. El Inter de Milán consiguió hacerle 3 goles. En Montjuïc. Bien, es cierto que el Barcelona también consiguió hacerle 3 goles a un equipo que es el cerrojo de Europa, del fútbol europeo. Pero el Inter de Milán en su estadio es prácticamente inexpugnable. El Inter de Milán juega a que no pase nada, pasan los minutos, no pasa nada, no sucede nada. Tampoco es que lo vayas a apabullar, aunque seas el Fútbol Club Barcelona. Pero cuando piensas que no está sucediendo nada y que esa va a ser la tónica del encuentro, en un chispazo, el Inter de Milán se te pone por delante en el marcador. Y esto perfectamente le puede suceder mañana al Fútbol Club Barcelona, que no es que sea precisamente una de las defensas más fiables del panorama futbolístico europeo. Su forma de jugar, además, tan arriesgada, con el fuera de juego tan adelantado y tan al borde de la señalización, es algo que mañana le puede pasar mucha factura. Veremos si finalmente llega Lautaro Martínez para jugar el encuentro, pero su baja, si bien sería muy sensible, no es definitiva, sobre todo viendo lo que el Inter de Milán tiene. Por lo tanto, un partido que en condiciones normales va a ser verdaderamente complicado para el combinado culé. Es más, yo personalmente me mojo. Creo que el Inter de Milán va a eliminar al Fútbol Club Barcelona. Veremos si me equivoco o no. Posiblemente sí. Pero que va a ser un partido cualquier cosa menos cómodo. Creo que es algo en lo que todos podemos coincidir. ¿Que puede llegar el Fútbol Club Barcelona y con 2 chispazos de Lamine Yamal plantarse 0-2? Por supuesto que sí. Tiene una gran calidad el Fútbol Club Barcelona. Pero creo que en la dificultad que entraña este gran partido, para mí está sobre todo en que no creo que el Inter de Milán vaya a conceder esa libertad que concedió en el partido de ida al mencionado Yamal para que pueda hacer de las suyas. Y esos chispazos, esos momentos clave que el Inter de Milán sabe manejar a la perfección y más en su estadio, pueden resultar definitivos para el devenir de la eliminatoria. Pero bueno, creo que aún así, al igual que lo que sucede con la eliminatoria del PSG y el Arsenal, vamos a ver grandes partidos.
Personalmente creo que va a ser así. Así que estaremos atentos y, como digo, creo que va a ser muy importante el resultado final, especialmente en lo anímico, por no decir que únicamente en lo anímico, de cara a cómo el Fútbol Club Barcelona plantee el encuentro frente al Real Madrid. Hay un dato objetivo y que no se puede obviar, que yo entiendo el optimismo forzado para mí. Me recuerda mucho al tema de cómo plantearon la remontada a todos los mortífagos frente al Arsenal. Como digo, hay un hecho que es objetivo, y es que en esta temporada Fútbol Club Barcelona y Real Madrid se han enfrentado en 3 ocasiones. El Fútbol Club Barcelona le ha endosado 12 goles al Real Madrid. 2 de esos enfrentamientos en finales, la Supercopa de España y la Copa de Su Majestad el Rey. 4 goles en el Santiago Bernabéu. Objetivamente, a pesar del fútbol que despliegan ambos muy justito, a pesar del físico en el que llegan, del estado físico en el que llegan las plantillas, objetivamente creo que lo lógico es pensar que el Fútbol Club Barcelona no saldrá derrotado de este encuentro. Pero bueno, esto no es una ciencia exacta, esto son opiniones, formas de ver el fútbol, en este caso la mía, y como digo, no se puede obviar lo que sucederá mañana en el encuentro de San Siro. Y luego tenemos al Atlético de Madrid, por más de lo mismo. Si hay algo que estamos deseando los atléticos es que se acabe esta temporada. Cada partido es prácticamente una condena. Personalmente estuve en Vitoria, en el encuentro. No hay nada que se pueda destacar. Quizás lo único bueno que con la aparición de Alexander Sorloth, el Atlético de Madrid volvió a jugar con 11, ya que jugábamos de inicio con Antoine Griezmann. Algo de intención por parte de Samulino, que salió también en la segunda parte, pero absolutamente nada. Y es que el Atlético de Madrid se está planteando los encuentros como si fuese una pretemporada, como si fuese un entrenamiento. Y los rivales tampoco es que ayuden, porque el Deportivo Alavés casi que se jugaba la vida, y tampoco es que precisamente fuese a morder mucho a los rojiblancos. Como digo, lo mejor que nos puede pasar es que finalice ya la temporada, los 4 encuentros que quedan. Si bien los rivales sí que se juegan cosas, para el Atlético de Madrid son, como digo, pruebas que puede realizar el Cholo Simeone de distintos sistemas, de distintas posiciones de los jugadores, de cara sobre todo porque él ya lo sabrá con quién quiere contar al año que viene y con quién no. Y bueno, pues como digo, partidos carentes de toda ilusión más allá de la que nos produce el ver a nuestro equipo a pesar de que no se juegue nada, y deseosos de que finalice esta temporada y analizar objetivamente lo que se puede mejorar, que a mi modo de ver verdaderamente es mucho. Vamos a hablar un poquito de los mortífagos relacionándolo con el Fútbol Club Barcelona que hablábamos anteriormente. Especialmente con Lamine Yamal. Lo tienen últimamente como objetivo prioritario de sus acciones armadas. Y es que hasta cierto punto es lógico. Estamos ante un jugador que puede estar llamado a hacer historia y que de momento apunta muy alto, apunta muy bien. Y le tienen verdadero pavor. Ya tuvieron que soportar a Messi y les aterra la idea de que algo similar pueda suceder. Obviamente nadie, o al menos yo, en su sano juicio, compara a Lamine Yamal con Messi. Messi sucedió una vez en la vida y no sé si tendremos la oportunidad, ojalá sí, de volver a ver algo parecido. La cucarachilla mediática, ya sabéis, Gargamel, en esos editoriales sesudos que él realiza, bueno, pues concretamente uno de ellos durante la semana pasada se cebó con Lamine Yamal. Ese odio visceral está movido, como digo, por 2 sentimientos: el miedo a lo que este jugador pueda llegar a ser y sobre todo la envidia de no tenerlas. Aquí mi amigo dice que ve en común, de momento,
entre Messi y Lamine Yamal, ese culto a la persona, ¿no? Que él incluso lo compara con el culto que se realiza a los dictadores. Yo creo que hay algo más, mi querido Juan Manuel, que tienen en común Messi y Lamine Yamal, y que es lo que verdaderamente a ti te irrita, y a los que son como tú. Y es que ambos forman parte del Fútbol Club Barcelona. No son jugadores del Real Madrid. No salieron de la cantera del Real Madrid. Han salido de la cantera del Fútbol Club Barcelona. Si hubieran salido de la cantera del Real Madrid, pues a lo mejor estarían cedidos en el Getafe, en el Málaga o en el Racing de Santander. Pero no es el caso. Y eso es lo que a ti verdaderamente te irrita. Eso es lo que verdaderamente te enoja. En definitiva, eso es lo que te jode. Y eso es lo que te hace decir sandeces y tonterías como las que dices cada vez que te pones delante de un micrófono, pero especialmente el otro día con ese editorial incendiario que realizaste contra el jugador culé. Porque dices que le han puesto en un pedestal por nada. Hombre, tanto como por nada, el chaval promete, pero es que el chaval ya ha conseguido cosas. Y desde luego que tu adorado equipo lo ha sufrido. Desde luego que lo ha sufrido como media Europa. Por lo tanto, que lo hayan puesto en un pedestal por nada, me parece una afirmación pues absurda como todas las que tú sueles hacer. Dices y comparas el culto que le están dando a Lamine Yamal con el que le dan a los dictadores y sacas una historia rarísima de una carta que una niña fue obligada a leer delante de Stalin y que era, bueno, pues una carta en la que se le mostraba una gran admiración al bárbaro dictador comunista. ¿Y sabes qué? Que mientras yo te estaba escuchando hacer esa absurda comparación, me venían a la cabeza las asambleas de compromisarios del Real Madrid presididas por Florentino Pérez. ¡Ave César! Como estas manifestaciones, ¿no?, que vemos de apoyo al dictador de Corea del Norte, o las que se hacían en apoyo a Mao. No le veo ninguna diferencia a esos congresos a la búlgara del Partido Comunista Soviético con lo que son las asambleas de compromisarios del Real Madrid. Por lo tanto, criticar que alguien haga culto a la persona como si fuera un dictador, viniendo de un madridista que es uno de los más fieles sabuesos del señor Tenebroso, es algo que produce, cuanto menos, risa y sonrojo. Y luego le comparas también con Vinicius, diciendo que es que a Vinicius se le acosa y a Lamine Yamal no. Hombre, que si uno es tonto y el otro no. Porque fíjate que a Vinicius se le silba y se le insulta en todos los estadios. A Lamine Yamal, que yo sepa, única y exclusivamente en uno. ¿Sabes cuál? Uno que tiene forma de lata de sardinas, ahí en la Plaza de Lima, en la Castellana. Pues justamente ahí. Porque ahí, donde sois tan buenos, sois tan caballerosos del honor, es donde el único estadio en el que se le han producido insultos racistas a Lamine Yamal. Vosotros, los que vais dando lecciones. Por lo tanto, otra comparación absurda, insisto, como cada una de las aseveraciones que tú sueles realizar. Y no es la única, porque te voy a dar una lección de historia. Al hilo de otro de estos editoriales que nada tienen que ver con la realidad, salvo en tu cerebro, que realizaste como respuesta a unas declaraciones de Masip, que creo que es un jugador de balonmano o algo, diciendo que, creo recordar, que él decía, balonmano del Fútbol Club Barcelona, un culé, al fin y al cabo, que decía, o venía a decir, que mayoritariamente los presidentes del CTA, del Comité de Árbitros, los presidentes de los árbitros, es decir, a lo largo de la historia, fundamentalmente han sido madridistas. Empezaste a retroceder en la historia, nombrando a todos los presidentes, y falseaste datos para arrimar el ascua a tu sardina, en este caso a tu discurso, por el cual pretendías demostrar que no es así, que los árbitros nunca han estado presididos por madridistas. Bueno, hay muchas formas de mentir.
Personalmente, la más torpe, para mí, consiste en omitir la verdad o en contar la verdad a medias. Entonces, claro, cuando esto lo haces delante de un micrófono, quedando expuesto a que cualquiera demuestre tu torpeza o tu maldad, pues hombre, queda bastante mal. Porque tú empezaste a leer una retaíla, bueno, empezaste diciendo que el Fútbol Club Barcelona le debe todo a Franco, que le debe el Nou Camp a Franco, que le debe... Es que esto lo ha dicho, o sea, yo de verdad os emplazo a que lo escuchéis. No recuerdo qué día de este puente ha sido, pero bueno, lo podéis buscar. Que el Fútbol Club Barcelona le debe todo a Franco, que el Fútbol Club Barcelona va a jugar el partido este de semifinales frente a Franco, que el Fútbol Club gracias a Franco, que el Fútbol Club Barcelona ha ganado la Copa del Rey gracias a Franco, y que el Fútbol Club Barcelona está en disposición de ganar la Liga si vence al Real Madrid el próximo sábado gracias a Franco. Esto lo ha dicho, entre otras sandeces. Todo esto viene porque dice que el Fútbol Club Barcelona condecoró hasta en 3 ocasiones al Generalísimo. Bueno, te recomiendo que eches un vistazo a la historia y veas cuántas condecoraciones concedió el abyecto Santiago Bernabéu y tu querido Real Madrid al Generalísimo. Pero es que además las 3 condecoraciones que el Fútbol Club Barcelona, según tú, le concede al caudillo, que son la insignia de oro de 1951, la medalla de oro del Palau Blaugrana de 1971 y la medalla del 75 aniversario, o aniversari, en 1974, ninguna de estas 3, Juanma, fueron aprobados por la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona, sino que fueron iniciativa, o bien de su presidente, como sucedió con la insignia de oro de 1951, o bien de algún que otro directivo, como sucedió con las otras 2. Es decir, oficialmente, la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona jamás aprobó la concesión de medalla alguna al Generalísimo Franco. Lo peor de todo es que yo creo que tú lo sabes, pero como digo, es mucho más fácil omitir la verdad o no contarla del todo. Pero es peor lo que haces cuando empiezas a contar todos los presidentes del estamento arbitral desde que el mundo es mundo. Porque pasas muy de puntillas sobre uno del que ya hablaremos, largo y tendido aquí, que deja a Negreira a la altura del betún. Y es que me estoy refiriendo al ínclito Plaza. Tú dices que nunca se ha producido en España, nunca, que un cargo del CTA, como era el vicepresidente, en el caso de Negreira, recibiera dinero de un club de fútbol. Es verdad, eso no ha pasado. Que se sepa. Quién sabe, Juanma, que a lo mejor nos llevamos una sorpresa algún día. Pero lo que nunca ha pasado tampoco es que un árbitro dijera que mientras fuese el presidente del Comité Técnico de Árbitros Plaza, el Fútbol Club Barcelona jamás ganaría una liga. Eso lo dijo un colegiado, concretamente Antonio Camacho. Y cerca estuvo de que se cumpliera ese vaticinio, salvo porque en la temporada 84-85, creo que fue la de Benables, el Barcelona ganó la liga. Pero durante el mando de este señor, que se produjo entre 1967 y 1970 y 1975 y 1990, el Real Madrid ganó 11 títulos y el Fútbol Club Barcelona una liga. Fíjate que hasta Zoco, que es uno de esos pocos personajes de la historia madridista a los que considero que tiene o tenía 2 dedos de frente, dijo que en 20 años que el Fútbol Club Barcelona no ganara una liga se hace cuanto menos raro. Tú esta información, que la sabes, sobre Plaza, la omites. Pero es que hay más. Porque dices que Plaza estuvo entre 1967 y 70 y que luego volvió entre 1975 y 1990. Pero no dices por qué se va a Plaza en 1970. ¿No te suena el caso Guruceta?
Porque a los que tienen memoria seguramente sí. Yo algo había oído. Y el caso Guruceta consiste en lo siguiente, y es que en la temporada 1969-70 el Real Madrid se quedaba fuera de Europa. Sexto en la liga por detrás de Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Sevilla, Barcelona y Valencia. ¿Y cómo iba a consentir ese régimen, según tu tan culé, pero sabes perfectamente que eso es mentira, que el Real Madrid se quedara fuera de competiciones europeas? Sobre todo cuando alguien como el ministro Castilla había afirmado que el Real Madrid era el mejor embajador de España. Ministro de Franco, ese tan culé, ¿vale? Bueno, pues la única tabla de salvación que quedaba para que el Real Madrid se clasificara a Europa era la Copa del Generalísimo. Y mira tú por dónde que en cuartos de final el caprichoso Bombo nos ofrece, nos regala un enfrentamiento entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Ya en la ida, en el Bernabéu, que finalizó con un 2-0 a favor del Madrid, ya fue bastante atraco, con anulación de un gol legal al Fútbol Club Barcelona y con un gol en manifiesto fuera de juego. Quiero recordar que era de Amancio. Fíjate tú por dónde, qué casualidad, que todas las imágenes de aquel partido desaparecieron de los archivos de Televisión Española, y esto continúa así a día de hoy. De manera que no se puede ver el robo que realizó el Real Madrid en el partido de ida. Pero la cosa iba a mejorar, porque en el encuentro de vuelta, y arbitrado por un desconocidísimo niño de 28 años, que era Guruceta, cuando el Fútbol Club Barcelona iba por delante en el marcador gracias a un gol de Charly Resac, Guruceta se inventa un penalti cometido de Rifé sobre Vázquez. Se encontraba a metros y metros y metros de distancia, pero realizó un increíble sprint que posiblemente Fermín Cacho o Usain Bolt lo envidiarían, y sin haber visto nada de la jugada, pita penalti. Claro, la que se lió fue macanuda. El encuentro estuvo parado, amago de los jugadores del Fútbol Club Barcelona de abandonar el encuentro. No habéis inventado nada con eso de que queríais no jugar la final. Esto no es nuevo, ¿eh? Incidentes en la grada, hogueras en la grada, cargas de los grises. Finalmente, 10 minutos después se produce el lanzamiento de penalti, el Real Madrid marca, finaliza el partido y el Real Madrid se clasificó finalmente para la final, que curiosamente la ganó, jugando así competición europea. Fue un auténtico y verdadero escándalo el que se organizó. Guruceta fue sancionado y el ínclito Plaza dimitió como señal de apoyo a Guruceta. Posteriormente, Pablo Porta volvería y sería presidente de los árbitros entre 1975 y 1990. Y como digo, el colegiado Antonio Camacho manifestó que mientras Plaza fuera presidente de los árbitros, el Fútbol Club Barcelona no ganaría ningún título. Y a punto, como digo, estuvo de cumplirse este vaticinio, ¿eh? Estos son los del Negreira, que se piensan que no tenemos memoria, pero es que muchos hemos visto todas estas, y muchas como todas estas. Y si no, escuchad a José María García. Claro, ellos ya con el paso del tiempo pues se han encargado de que esto son cosas del pasado, esto no le interesa a nadie. Pero las medallas concedidas por Franco son de antes de ayer, al Barcelona, ¿no? Ya digo que es que incluso el propio Zoco dijo que era raro, verdaderamente sorprendente, que el FC Barcelona no ganara ningún título. Bueno, pues toda esta información, querido Juanma, que posiblemente la conozcas, o al menos es tu obligación como periodista, que se supone que eres, no la dices cuando realizas toda esa retahíla de nombrar a los presidentes de los árbitros para demostrar que no son madridistas. De esto no dices nada. Y omitir la verdad, como te digo, es una forma, como otra cualquiera, de mentir. Quizás y posiblemente, Juanma,
la más ruin. Del tema de la recalificación de la ciudad deportiva ya hablaremos otro día, pero ese tema también parece que se te olvida. Esto ha sido en 2001, Esto ha sido antes de ayer. Esto sí que ha dado origen a ayudar a que el Real Madrid sea lo que es. O lo del aparcamiento de la Castellana, que también ha sido hace meses. Eso no son ayudas al Real Madrid. Pero en tu cabeza, Franco ayudó al Barça. Ya hablaremos de todo esto. Ya contaremos todo esto. Pero insisto, Juanma, tápate un poquito. Y por lo menos si vas a mentir, hazlo con algo de estilo. Bueno, y no quiero terminar este vídeo sin una mención a alguien que se nos ha ido hoy. Y que era un ejemplo de periodismo, cuando los periodistas eran periodistas y no ultras de bufanda. Se nos ha ido el gran José Ángel de la Casa. Para muchos, los que tenemos cierta edad, la voz del fútbol. Ya no solamente de la selección, pasó a la historia por aquella retransmisión del 12-1 a Malta, es en especial la celebración del gol de señor. Era la voz de la final de Copa, era la voz de los partidos europeos que se retransmitían en televisión española, de los clubes en las competiciones europeas, era la voz del atletismo, de los Juegos Olímpicos, del Mundial de Fútbol, y sobre todo era un señor. Un verdadero señor. Un ejemplo de periodismo deportivo. Un ejemplo de verdadera profesionalidad. Es decir, un ejemplo de lo que hoy en el periodismo deportivo español ya no existe. Hasta el próximo vídeo.